Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Amigos, permítanme interrumpir su cotidianidad para conversar sobre un tema que creo que apasiona a muchos. Se trata de la telenovela, ese segmento de la programación de los canales de televisión, independientemente de que sean en señal abierta o de paga, que enamora, que atrae, que emociona, que hace reír, muchas veces hace llorar y sobre todo, en la mayoría de los casos, genera una sensación de pertenencia. El televidente se hace partícipe de lo que está ocurriendo en ese libro contado a través de actores y actrices. Y qué mejor, quién mejor que Carolina Acosta Alzuru para hablar de ese tema, una profesora venezolana que se ha dedicado al estudio de la telenovela desde la perspectiva de la academia y vaya que lo ha hecho por mucho tiempo, con muy buenos resultados desde la perspectiva del estudio, de la investigación, de la revisión metódica de los conceptos que se manejan en esta especie de literatura popular. Carolina, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Un placer inmenso, honradísima con tu llamada. Carolina, háblame de esta historia de por qué estudiar la telenovela. O sea, la telenovela vista desde la academia generalmente resulta como la cosa fea, ¿no? Como la parte fea de la literatura, como la parte fea del escritor, y no porque sea estéticamente feo, sino porque precisamente su corte popular, ese tema de que vale más el rating que lo que se quiera contar, etcétera, pues siempre le ha otorgado como un valor por debajo del que pudiera tener. ¿Por qué tú te fuiste por ahí? Bueno, lo primero que te voy a decir es que realmente la cultura popular como tema de estudio por muchísimo tiempo sufrió de un estigma, precisamente porque es popular, porque tiene que ver con consumo masivo. Y la telenovela no es la excepción a eso. La telenovela como parte de la cultura popular también fue vista por la academia por mucho tiempo, tú sabes, con la nariz para arriba, no la veían bien. Además, la telenovela tiene una cosa que es que estigmatiza todo lo que toca. O sea, ella estigmatiza a los que trabajan en ella, a los que le escriben, a los que le estudiamos. Ella estigmatiza todo, pero todo el mundo las ve. Entonces, yo llegué a las telenovelas por casualidad realmente. Cuando yo me estaba graduando de mi PhD aquí en Estados Unidos, mi tema siempre ha sido los vínculos entre medios de comunicación, cultura y sociedad. Y yo tomaba ciertos ítems como epicentros para estudiar esos vínculos, cómo estaba esa trenza armada. Entonces, resulta que un día me tropecé con una telenovela hecha en Venezuela llamada El País de las Mujeres, que me la recomendó un amigo y me llamó la atención el título y la empezaron a pasar por Univisión. Y lo que hice fue que grabé la primera semana y luego me asomé y dije, esto lo voy a estudiar, esto está perfecto. Y resulta que, bueno, me puse a estudiar esa telenovela y eso fue hace 21 años y aquí estoy todavía porque eso fue el principio de entrar como a caminar un océano que he caminado a lo más profundo que he podido y sigo caminándolo. Cuando yo estudié El País de las Mujeres, yo me di cuenta que yo sabía mucho de esa telenovela porque la había analizado rigurosamente, pero cuando empecé a estudiar el público, los actores, el escritor, me di cuenta que yo no sabía nada de telenovelas y que no había realmente literatura académica que estudiara la producción, la escritura, cómo se manejaban esos códigos, etc. Y por ahí me enfilé. Y cuéntame, ¿qué es lo que se estudia de una telenovela? Me acabas de contar, bueno, la producción, el escritor, los actores, los estigmas o la caracterización que cada actor le da a su personaje, pero desde lo académico, ¿cuál es dónde está el filón para iniciar la investigación de una telenovela? Bueno, ese filón depende mucho del académico, de lo que de las preguntas, toda la investigación académica parte de preguntas. Entonces depende de la pregunta que tú tengas y entonces tú vas a buscar metodologías que te ayudan a contestar esas preguntas.
como yo empecé diciendo, mis preguntas tenían que ver con una trenza gruesa que hay entre tres cables, que son medios de comunicación, cultura y sociedad. Entonces yo tenía preguntas sobre una telenovela que era sobre la mujer venezolana, que decía claramente a través de sus personajes y de todo lo que sucedía ahí, que la mujer venezolana tiene una vida compleja, porque tiene que ser la más bella, tiene que ser la mejor esposa, tiene que ser una madre insigne, y si sale a trabajar, tiene que defender que es una gran profesional, todas tenemos que parecer Miss Venezuela. Entonces, es por ahí, yo empecé, pero espérate un minuto, ¿quién escribió esto? ¿Por qué esto está escrito de esta manera? Y yo empecé con algunas pocas preguntas. Por supuesto, mis preguntas son preguntas que tienden a ser respondidas con metodología cualitativa. Mi metodología se aproxima mucho a lo que hacen los antropólogos y los sociólogos. Entonces, yo empecé con esa, pero pronto me di cuenta que como no sabía nada, tenía que entrar más a fondo, y yo tuve la infinita bendición de lograr el acceso, porque ese es el otro problema. Los académicos normalmente cuando estudiaban telenovelas se quedaban en lo que veían en televisión o estudiaban al público, pero no podían estudiar lo que está dentro porque sentían que era una industria secreta a la que no podían penetrar para estudiarla desde adentro. Pero yo, bueno, tuve mucha suerte y pude entrar adentro y empezar a verla desde detrás de las cámaras, desde la mesa de un escritor, desde la conversación con los directores, con los actores, y poco a poco se empezaron a abrir más y más preguntas, Alfredo, porque cuando tú empiezas a conversar con actores y te das cuenta que tú no estás entendiendo realmente por qué esa persona te está hablando de un personaje como si existiera de verdad. Ellos te hablan del personaje como un ser de carne y hueso que existe. Y tú como investigador, que no sabes nada de actuación, sino que sabes es de investigación académica sobre la comunicación de masas, tú te paras y dices, pero espérate un minuto, porque ella está hablando del personaje así. Si es un personaje que ella está haciendo. Y empiezas a tratar de entender el arte y el oficio del actor. Entonces ese fue otro filón por el que me tuve que meter a estudiar. Mira, yo he asistido a talleres de actuación como observadora. Yo he visto a los actores de verdad, enfrentarse con la profundidad y la dificultad de algo que la mayoría de los seres humanos no podemos hacer, que es personificar a otro. Y así, poco a poco tuve que empezar a aprender qué es lo que hace un director. O sea, ¿por qué alguien me decía, es que él es un director técnico, pero no es un director de actores? ¿Qué significa eso? Y por ahí, o sea, ha sido, te digo, como imagínate un océano inmenso, y yo empecé chapoteando, y ahora, bueno, ya voy por allá adentro, súper metida en el fondo del mar. Has escrito mucho sobre telenovelas, pero no has escrito una telenovela. Sin embargo, el tema de escribir sobre la telenovela que te ha llevado a trabajar con algunos escritores, a trabajar con algunos actores, imagino que también directores de la propuesta artística, eso te hizo concluir en algún momento que Venezuela es una telenovela. Háblame de eso, porque ese libro, Venezuela es una telenovela, se hace a partir de otra telenovela de Leonardo Padrón. Leonardo Padrón es el autor de El País de las Mujeres, y Venezuela es una telenovela se hace a partir del análisis de Cosita Rica, que también es de Padrón. Pero más allá del autor, que bueno, evidentemente tiene un matiz muy claro, ¿por qué Venezuela es una telenovela? Mira, el título me llegó de repente, o sea, yo había estudiado El País de las Mujeres, y bueno, era mi primera telenovela que estudiaba, y estaba, bueno, tú sabes, pasa por todo el proceso de escribir papers, o sea, artículos académicos, que es una cosa muy compleja, ir a congresos internacionales a presentar los diferentes aspectos de El País de las Mujeres. Y resulta que en eso llega el año 2003, y empiezan a ocurrir cosas en Venezuela. Ese es el momento, vamos a decir, de lo que pasó con Carmona, todo eso, etcétera. Y yo me pongo a pensar, mira, y todo esto no se podrá poner en una telenovela. Y me voy para Caracas a hacer un estudio muy chiquitico, donde quería entrevistar solamente a algunos escritores, algunos productores, y si podía, algunos ejecutivos de canales, haciéndole la pregunta, todo esto que está pasando, estas marchas, todo eso se podrá poner en una telenovela. Y era interesante porque unos me decían, ni loco, estás loca, o sea, la gente quiere evadirse de esa realidad, ¿para qué poner la realidad? Y hubo otros que me dijeron, wow, eso sería interesante.
Pero entre esas personas, yo fui a entrevistar a Leonardo Padrón, que ya lo había entrevistado una vez con El País de las Mujeres, y le hago la pregunta, y él se echa así para atrás y me dice, bueno, si supieras que yo estoy escribiendo el capítulo 5 de una telenovela donde el antagonista es una metáfora del presidente Chávez. Mira, Alfredo, o sea, yo creo que a mí los ojos, él me tiene que haber visto algo en la mirada en ese momento, porque yo estoy segura que me salieron estrellitas por los ojos. Y yo dije, wow, yo tengo que estudiar esto. Y él me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije que yo tengo que estudiar eso. Y me dijo, bueno, pero estúdialo. Y le dije, pero es que tengo dos problemas. Tengo dos problemas. Uno, yo lo quiero estudiar, le digo, desde tu cabeza hasta la cabeza de la persona que lo ve en televisión. Pero tengo dos problemas. Uno, yo no vivo aquí en Caracas. Yo no vivo ya en Venezuela. Yo vivo en Estados Unidos, soy profesora, doy clase 2 materias todos los semestres. Y dos, ¿cómo hago yo para acceder a la producción de eso? Y él me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú solucionas tu problema número 1, yo te soluciono el problema número 2. Y llegué a Estados Unidos, conseguí un grant y una cosa, me organicé, hice 4 viajes durante la producción de Cosita Rica y él me consiguió el acceso dentro de Venevisión. Y esa telenovela caminaba en paralelo con la realidad nacional el año antes del referendo revocatorio del presidente. Entonces, yo llevaba esas dos, vamos a decir, era como llevar 2 camiones por 2 rieles paralelos y yo los estaba estudiando los dos, país y telenovela, porque obviamente estaban relacionados. Y fui, y al final, cuando me iba a poner a escribir de nuevo unos artículos académicos en inglés, que es donde yo estoy en la Academia Norteamericana, alguien me dijo, ¿y si escribes un libro en español? Y yo de loca dije que sí, aunque le tenía pánico a escribir un libro, pero dije, ay, chévere, puedo volver a escribir en español. Y resulta que volver a escribir en español era bien difícil. Y así empecé a escribir el libro. Y es solo al final que yo decido, es que el título es Venezuela, es una telenovela. No solamente porque estaba Venezuela en esa telenovela, es porque el país era como una telenovela, con sus protagonistas, sus villanos, con sus mujeres solas, que todos los hombres les prometen de todo, pero no les cumplen nunca. Ahí estaba Venezuela como una mujer a la que nadie le cumple. Además, estábamos como atascados y no conseguíamos, y todavía no lo conseguimos, nuestro final feliz. Y se me ocurrió eso. Vamos a llamar el libro Venezuela es una telenovela.